Abuela, esto es porcelana Qingbei de primera calidad. Producida por el horno oficial de la dinastía Song. Mire este color. Mire esta calidad. 30 millones. Absolutamente vale la pena. Este es de hecho un artículo genuino y raro. Sin embargo, este precio. Abuela, la riqueza es meramente una posesión externa. Solo piense, esas antigüedades que se llevaron por otros países no se pueden volver a comprar sin importar cuánto dinero se gaste. Ahora, te has encontrado con este tesoro. Esta es una gran oportunidad. De acuerdo. Compraré este artículo. Decídase. Si se lleva esta porcelana azul y blanca a casa hoy, definitivamente es una bendición ganada a lo largo de muchos años. Espera. Señorita, este artículo ya ha sido reclamado por la abuela. Si está interesada, tengo otro tesoro aquí. ¿Crees que yo estaría interesada en una falsificación? Dice que el mío es falso. Tu porcelana ni siquiera cuenta como una imitación de alta calidad. Es basura entre la basura. Señorita, soy entiende de mucho tiempo de este jefe. No puedes, basándote en un desliz momentáneo, arruinar la reputación de alguien. Abuela, aunque esta falsificación está finamente elaborada, muchas áreas no resisten un examen minucioso. ¿Qué tal si echas otro vistazo? Señorita, no es mayor, pero hace todo un espectáculo. No intentes imitar a los demás. Si no logra tasar el tesoro, dejará su lengua aquí. La porcelana azul y blanca se valora por la belleza del color de su esmalte. Las cosidas en Jingdechen son aún más delgadas como el papel, blancas como el jade, incomparablemente elegantes. En cuanto a tu porcelana, el cuerpo base es demasiado grueso, la superficie del esmalte es opaca, y aún así te atreves a afirmar que es una pieza del horno imperial de la dinastía Song. Descarado. Las palabras por sí solas no son prueba. Debe tener pruebas. Señorita, tiene evidencia. Ni siquiera tiene pruebas. Y aún así se atreve a desafiarme aquí. Dígame, fue enviada por otra persona para arruinar mi negocio. La evidencia está justo aquí en la parte inferior de esta pieza de porcelana. La base del jarrón. Jefe, ¿podría dejarnos echar un vistazo primero? Abuela, no escuche las tonterías de esta señorita. Usted conoce mi reputación. Ni siquiera se atreve a dejarte mirar. Abuela. Jefe, si no muestra la base del jarrón, esta transacción muestra, no queda nada que discutir. Alto. Acordamos el precio. ¿Cómo? ¿Piensa echarse atrás? ¿Qué estás haciendo? Hoy debe comprarlo. Quiera o no. Deje el dinero y váyase. Suelte a la abuela. Ya he llamado a la policía. De acuerdo. Hoy estoy en sus manos. Fuera de aquí. Está bien, abuela. Estoy bien. Buena niña. Te debo mucho esta vez. Abuela, este mercado de antigüedades es una mezcla de gente buena y mala. La próxima vez que venga, debe tener cuidado. Señorita, veo que a una edad tan joven ya ha desarrollado una vista tan aguda. Jincha está celebrando actualmente una convención de tasación de tesoros. Está reclutando todo tipo de talentos de tasación. Está interesada en participar. Una convención de tasación de tesoros. No habrá muchas cosas interesantes. Gracias, abuela. Definitivamente iré. El mercado de antigüedades está lleno de gente variopinta. ¿Cómo te atreves a dejar que la abuela venga aquí sola? Es la negligencia del subordinado. Señorita, nos volvemos a encontrar. ¿Eres tú? ¿Qué quieres? Como dice el viejo refrán, cortarle el camino a la riqueza a alguien no es diferente de atraer el desastre sobre uno mismo, ya que cortó mi fuente de ingresos. Entonces le cortaré la lengua para darle una lección. Espera. Mi marido es el CEO del Grupo Mu. Él te dará la cantidad de dinero que quieras. Me toma por una niña de 3 años. La esposa del CEO, viniendo personalmente al mercado de antigüedades. No te estoy mintiendo. Si no me crees, puedes llamarlo. Jefe, esta mujer no parece estar fingiendo. Llámenlo rápido. Si se atreve a engañarme, está acabado. La última vez solo estaba tratando de asustarlos. Ni siquiera sé cómo usar esta cosa. Dens prisa.
Esposo. He sido emboscada y atacada. Date prisa y trae el dinero para salvarme. Su esposa está en mis manos. Sí. Se atreve a meterse conmigo. Mu Xiye. Maldita sea. Vayan a por ellos. CEO Mu. Envíamelos. Sí, sí. Mu Xiye, ¿por qué tardaste tanto en llegar aquí? Casi me muero del susto ahora mismo. Traje gente al mercado de antigüedades para buscar a la abuela, pero ella justo apareció cerca. Podría ser que Lu Yunsei arregló todo esto intencionalmente. ¿Por qué estás aquí? No puedo dejar que Mu Xiye sepa que quiero ahorrar dinero y huir. Yo vino a dar un paseo. ¿No crees que este tipo de rutina de héroe salvando a la belleza es muy torpe? Estás diciendo que yo estaba actuando con ellos. ¿Qué más? Mu Xiye, debes tener complejo de persecución. ¿Qué dijiste? Dije que estás enfermo. Narcisista. La malinterpreté. ¿Cuál es exactamente el trasfondo de Gu Qinsun? Investígala a fondo. De hecho, piensa que estaba actuando. Se cree que es el emperador. Olvídalo. Ya no pensaré más en él. Todavía debería pensar. Y en encontrar una ganga tasación de tesoros. La convención de tasación de tesoros mencionada por la anciana es en realidad tan magnífica. Es comparable al banquete real del Festival del Medio Otoño. Es igual de grandioso. Bienvenidos todos a la Convención de Tasación de Antigüedades de Jinchu de Otoño. El ganador de la competición puede recibir hasta 5 millones en premios. Chen Yuning, amigo de la infancia de Mu Xiye. Yuning, ¿cómo se han estado desarrollando las cosas entre tú y el CEO Mu recientemente? Vi al CEO Mu en las búsquedas de tendencias, viendo al presidente Mu, teniendo un escándalo con una mujer, hace un tiempo, causando un gran revuelo. Algunas personas incluso dicen que el CEO Mu ya está casado. ¿Cómo es posible? Ella es solo una payasa tratando de causar problemas. Aparte de mí, ¿quién podría ser digna del hermano Xiye? Escuché que esa persona en el escenario es en realidad la esposa del CEO Mu. No es de extrañar que sus habilidades de tasación sean sobresalientes. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Cómo podría el hermano Xiye tener una esposa? Hace solo unos días, la CEO Mu anunció públicamente su identidad, delante de todos. ¿Cómo podría ser eso falso? Me gustaría ver. Ella solo ganó algunas contiendas, y ahora está pavoneándose aquí. No tiene miedo de avergonzar a la familia Mu. ¡Qué verdaderamente maleducada! Ella no es nada más que una mujer ridícula, desesperada por casarse con una familia rica, confiando enteramente en algunos métodos desagradables. ¿Qué modales podría tener ella? ¿Quiénes sois todos vosotros? ¿Por qué estáis hablando tan irrespetuosamente aquí? Ni siquiera reconoces a Sen Yuning, la hija del grupo Sen. Yuning y el CEO Mu son novios de la infancia. La novia de la infancia de Mu Xiye. No es de extrañar que su personalidad sea tan horrible. Ciertamente, Dios los cría y ellos se juntan. Si no estáis convencidos, sois bienvenidos a subir al escenario y competir. Chismorrear espaldas de la gente. ¿Es esta la educación de vuestras hijas ricas? ¿De quién estás hablando? ¿De verdad crees que te tenemos miedo? No tengo miedo. Vamos. Yuning, no sabemos cómo tasar antigüedades. Incluso si no sabemos cómo, aún tenemos que subir. De lo contrario, simplemente vamos a verla allí arriba, acaparar todo el protagonismo. Date prisa. El público debajo del escenario ya no puede esperar más. Escuché que la señorita Gu tiene un discernimiento excepcional. Me pregunto si tengo las calificaciones Lu Yansei, CEO del grupo Lu. para competir con la señorita Gu. No es ese el CEO Lu del grupo Lu. Él, junto con el CEO Mu, controla la mitad de la industria de antigüedades. Sus habilidades de tasación pueden rivalizar con las de maestros de nivel nacional. Las familias Lu y Mu han sido rivales durante mucho tiempo. El CEO Lu propuso públicamente una competencia con la señora Mu. Podría ser que quiera avergonzar a la familia Mu. Gu Qinxun, ¿te atreves a aceptar el desafío del CEO Lu? ¿Por qué no me atrevería? Espero que la señorita Gu sea indulgente conmigo. Jarrón de celadón de cuello recto de la dinastía Teng. Jarrón de boca campanada de horno Lan, que data del periodo Kangxi de la dinastía Qin. Plato de horno Din con patrones de loto tallados de la dinastía Song. Debería ser un producto del reinado del emperador Shenzong de Song. Artesanía especial de la dinastía Teng. Cerámica vidriada de baja cocción. Ten San Kai. Solo queda un minuto en la competición. Ella ha estado buscando durante tanto tiempo. No podría no reconocer esta estatua de Buda de piedra, ¿verdad?
Eso es un tesoro nacional. Dado su historial. La razón por la que pudo ganar antes fue solo un gato ciego tropezando con un ratón muerto. Señorita Gu. 5. 4. 3. 2. 1. Estás loca. Esta estatua de Bodhisattva de piedra es un tesoro. Ella simplemente lo destruyó así. ¿Sabes cuánto cuesta este tesoro? Puedes permitirte pagarlo. ¿Cómo puede una falsificación competir con un tesoro? Los artículos exhibidos en esta reunión de tasación son todas reliquias culturales. ¿Cómo podría haber falsificaciones? ¿Quién se atreve a dañar reliquias culturales? ¿Abuela? Fue ella quien dañó deliberadamente la reliquia cultural. Así que es la señorita Gu. Sé que no es una persona imprudente. Pero porque dice que esta estatua de piedra es falsa. Según los registros históricos, la estatua de piedra de Bodhisattva estaba hecha de arenisca. Sin embargo, esta falsificación está claramente hecha de piedra tosca. ¿Qué arenisca o roca? Creo que lo hiciste a propósito. Ya que ese es el caso. Entonces, por favor, pídale al presidente que ilumine a todos. Gu Qingxun. Tu mentira será expuesta pronto. Veamos cómo manejas esto. En este material de piedra hay un leve olor a moho que emana. Este artículo definitivamente no es auténtico. ¿Qué? En realidad es falso. Señorita Shen, ¿está usted satisfecha con esta respuesta? Hermano Sille. Solo quería probar la habilidad de la hermana Gu, pero mira qué agresiva es. No tiene el más mínimo porte de hermana mayor. Sigue. Cuando estés fuera, cuida tu comportamiento y modales. La abuela tiene razón. Hermano Sille. Recuerdo que no los invitamos. Guardias, acompáñenlos afuera por mí. Vámonos. Hermano Sille. En realidad me estás echando. Hace tiempo que escuché que el señor Mu es despiadado. No esperaba que fuera así incluso con su amiga de la infancia. Simplemente aprendí algunos trucos superficiales del CEO Lu. No esperaba que la señorita Gu tuviera una perspicacia tan aguda. Sí, Gu. Te escondes muy bien. Sigues actuando delante de mí. No es Gu Qingxun, la que plantaste a mi lado. No se debe esto todavía a la excelente guía del CEO Lu. Orientación. Te refieres a la competencia de hace un momento. No es orientación. La señorita Gu es simplemente sobresaliente por sí misma. Dado que esta apuesta ha terminado, me retiraré si no hay nada más. Sigue. No seas grosero. La señorita Gu es una invitada de honor que invité. Invitado de honor. Ella. Así que ¿quién son? Es la nieta política de nuestra familia Mo. Nuestra familia Mo necesita una señora como usted para prosperar y florecer de verdad. Abuela, realmente halagas demasiado a Qingxun. ¿Cómo puede considerarse esta adulación? Basándose únicamente en sus habilidades de tasación, ¿cuántas personas deben quedarse muy atrás de usted? Sigue. Mañana, deja que Qingxun se hará cargo de los asuntos familiares. Abuela, ¿puede una mujer también gestionar los asuntos familiares? ¿Qué hay de malo con las mujeres? Verte. Me recuerda cuando era joven. En aquel entonces, cuando tu abuelo y yo, la primera vez que vine aquí, a menudo éramos menospreciados por otros. En un ataque de ira, fundamos el grupo Mu. Tantos años han pasado en un abrir y cerrar de ojos, y la familia Mu también se ha convertido en la de Jinchu, familia más importante. La abuela habla de ello fácilmente ahora, pero me imagino que, en aquel entonces, debiste haber sufrido mucho. Es por eso que debes administrar bien el grupo Mu. No defraudes. El arduo trabajo y el esfuerzo de la abuela. La abuela cree en ti. Aunque Mu Shiye no es el emperador. Después de todo, seguimos siendo marido y mujer. Debería ayudarlo a compartir la carga. Si un día realmente tengo que dejar a la familia Mu, entonces no me sentiré culpable hacia él. Abuela, por favor, quédate tranquila. Definitivamente trabajaré con Shiye para gestionar bien el grupo Mu. Prometo no dejarte preocuparte. La repentina aparición de la señora Mu es bastante interesante. Debo tratar contigo apropiadamente. Ayúdame a enderezar mi corbata. No tienes manos. Todo el día solo sabes dar órdenes a la gente. Si no quieres ayudar, entonces no lo hagas. ¿Cuál es tu nombre? No sé qué clase de locura es esta. ¿Qué es esto?
Parece que sabe muy bien. Eres tú. Señorita Gu. Echa un vistazo y mira que te gustaría beber. No es esto el galimatías del país occidental. ¿Cómo se supone que voy a leer esto? Quiero beber ese. Habla. El Seolu me pidió que viniera aquí. Seguramente no fue solo para invitarme a té con leche. Hablando de eso. Una vez contraté a alguien para investigar los antecedentes de la señorita Gu, pero no encontraron nada. Tu aparición es como la de alguien que viajó a través del tiempo. No entiendo de qué está hablando el Seolu. Entonces no me andaré con rodeos con la señorita Gu. Podemos cooperar. Te ayudaré a conseguir todo lo que quieras. ¿Sabe el Seolu lo que quiero? No es nada más que los activos del Grupo Mu. Y el estatus del Grupo Mu. Aunque solo soy una mujer. Todavía entiendo el significado de Franco John Erebel. Ese Mushille es ciertamente repulsivo. Pero él nunca secretamente se involucra en estas pequeñas artimañas. En mi opinión, las acciones del Seolu verdaderamente no pueden considerarse francas y honorables. ¿Quieres cooperar conmigo? Mi respuesta solo puede ser imposible. Gu Qingsun. ¿Qué secreto estás ocultando realmente? Pensé en Lu Yonsei. Era un caballero. No esperaba que usara tales métodos turbios. Pero este té con leche es bastante delicioso. Sin embargo, Lu Yonsei está haciendo grandes esfuerzos, tratando de derribar al Grupo Mu. Debería darle una advertencia a Mushille. ¿Hay alguna noticia de la persona que monitorea a Gu Qingsun? Sí, Mu. La empresa ha sufrido un ataque de jeques. ¿Quién lo hizo? Aún no hemos encontrado ninguna información. Sigan investigando. Sí, Mu. Regresaste tan temprano hoy. ¿Qué pasa? ¿Te molesté? No. Mushille, tú estás de mal humor. ¿Por qué estaría de mal humor? No lo sabes. ¿Qué estás haciendo? Acabo de dejarte tomar el control de Mu Grupo. Estabas listo para esto, ¿verdad? Mushille, si tienes algo que decir, dilo directamente. ¿Qué clase de habilidad es hablar sarcásticamente de esta manera? Con tu temperamento impredecible, como pude haber pensado en aquel entonces, que tú y él eran la misma persona. ¿Quién? Lu Yonsei. Irrazonable. Sí, Mu. El jeque descubrió. Fue hecho por el Grupo Lu. A partir de mañana. Detén todo el trabajo de Gu Qingsun. Este registro de tiempo tiene algún problema. Señorita Gu, no hay nada malo con el reloj de tiempo. Es solo que a partir de hoy ha sido despedida de su puesto. He sido despedida. Entonces, Mushi ya sabe sobre esto. Esto es exactamente lo que la CEO Mu ordenó. ¿Por qué fui despedida por la compañía? No puedo permitirte manejar los asuntos de la empresa. ¿Qué quieres decir? El hermano Sille ya sabe sobre el asunto de tu colusión secreta con Lu Yunce. Esto es solo que un día nosotros nos encontramos en una cafetería. Toda la región es tan vasta. Y sin embargo, ustedes dos se encontraron por casualidad. Dices que no hubo colusión. Te crees a ti misma. Este es un asunto privado entre Mushille y yo. No es tu lugar como persona ajena interferir. Tú. El asunto de mi despido. Supongo que la abuela y la madre aún no lo saben, ¿verdad? Me estás amenazando. No es una amenaza. Solo siento que mi nombramiento fue aprobado por la abuela y la madre. Ellas deberían tener el derecho de saber. Si no quieres ser despedido, también está bien. Recientemente hay un proyecto en la zona montañosa para recuperar antigüedades. Siempre y cuando lo que emplees lo suficientemente bien, puedo considerar dejarte regresar. Hermano Sille. ¿Qué te parece? De acuerdo. El CEO Mu siempre cumple su palabra. Gu Qingsun, finalmente tuve la oportunidad de expulsarte de la familia Mu. ¿Cómo podría yo posiblemente dejarte volver tan
¿Qué clase de lugar pésimo es este? ¿Es este un lugar para que la gente se quede? Entonces no venga. Por supuesto, el hermano Sille me envió a supervisarte. ¿Quién sabe qué clase de plan podrías estar tramando tras bambalinas? Entonces será mejor que me siga de cerca. De lo contrario, si lo vendo, ni siquiera lo sabrá. Tú. ¿Qué derecho tienes a decir que mi reliquia familiar es falsa? Si no estuviera desesperado por dinero, ¿te lo vendería? Creo que estás haciendo esto a propósito, tratando de recomprarlo barato. No es así. Esta cosa tuya es una falsificación para empezar. ¿Cómo se convirtió eso en mi culpa intencional? Tú, todos, vengan a mirar rápido. Todavía necesito este dinero para salvar la vida de mi hijo. Tú, este comerciante sin escrúpulos, incluso está ganando dinero de esta manera. No quiero vivir. No puedo vivir. Si cree que lo estamos engañando, podemos irnos ahora mismo. Este mocoso se está entrometiendo en los asuntos de otros. ¿Estás bien? Deja de fingir ser una buena persona aquí. Si quieres reírte de mí, solo dilo directamente. Shen Yunin, estoy tratando de ayudarte. No te metas. Simplemente la golpearé yo mismo. Deja de golpear. Deitant. Fuera. Tú, mujer, ¿te atreves a interferir en los asuntos de un hombre? Si continúas, llamaré a la gente. Llamar a gente. Golpeo a mi esposa. Está perfectamente justificado. Llámalos y deja que vean. Si te ayudarán. Hola, policía. Maldita sea, incluso llamaste a la policía. Estás cansado de vivir. ¿Estás bien? Déjame llamar a la policía. No llames a la policía. No llames a la policía. Realmente no puedes llamar a la policía. Si lo arrestan y se lo llevan, entonces nuestra familia estará arruinada. ¿Cómo puede ser así? Él te golpea y tú no tienes ninguna reacción. Les ruego a todos, por favor, tengan piedad de mí rápidamente. Si lo arrestan y se lo llevan, entonces, cuando sea liberado, me golpeará hasta la muerte. No, puedes dejarlo. No puedes vivir sola. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Si no te hubieras negado a comprar mis cosas, me habría golpeado. Ahora incluso me estás diciendo que me divorcie. Creo que estás intencionalmente tratando de hacerme daño. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? Váyanse todos rápido. Los asuntos de nuestra familia no necesitan que ustedes dos forasteros interfieran. ¿Por qué me estás deteniendo? Aún no he terminado de discutir. Un buen consejo es desperdiciado. Maldita alma miserable. Ya dijeron que es un asunto familiar suyo. Vámonos. Booking Xun. ¿Desde cuándo es tu turno de sermonearme? Te crees demasiado importante, ¿verdad? Es ella una niña. Cambiando su expresión al instante. Maldita sea. Booking Xun, ¿qué derecho tiene ella a sermonearme? Ella realmente se cree muy importante. Eres tú. ¿Qué vas a hacer? No tengas miedo. Cuando me estabas señalando con el dedo y maldiciéndome justo ahora, no eras bastante feroz. Te estoy advirtiendo. Soy la hija del Grupo Sen. Si te atreves a tocarme, el Grupo Sen no te dejará en paz. Shen Yunin. Shen Yunin. La hija del grupo Shen. He vivido tanto tiempo, y todavía no me he acostado con una señorita rica. Incluso si voy a la cárcel, valdría la pena. ¿Por qué estás ahí parada? Vámonos. No creas que solo porque me salvaste. Te estaré eternamente agradecida. Nunca renunciaré al hermano Sille. No me importa. Si fuera cualquier otra persona hoy, ya habría intervenido proactivamente. Ese hombre es estúpido y malvado. Esa mujer todavía no se ha ido. Ella no tiene remedio. Dado que ya está casada, no importa cuán difíciles se pongan las cosas, solo puede soportarlo. Ella puede divorciarse. No es como si no pudiera vivir sin un hombre. Divorcio. Sí. Una mujer puede iniciar un divorcio. ¿Por qué no podría? Esta es una era de igualdad de género y libertad matrimonial. Por supuesto, una mujer puede solicitar el divorcio de forma proactiva. No me digas que pensaste que el divorcio no era posible. Por eso, te quedaste al lado del hermano Sille. Si me preguntas a mí, no hay mucho afecto entre ustedes dos. Más vale que te divorcies cuanto antes. ¿Viste a ese gran listo justo ahora? Un matrimonio sin afecto no terminará bien. Tú la llamas estúpida, pero ¿en qué nos diferenciamos de ella? Dices que soy igual que esa mujer. ¿No estamos nosotras también girando alrededor de Mu Sille y viviendo por él? Ese hombre. ¿Cómo se puede comparar con el hermano Sille? Lamento haber pensado que eras una persona decente justo ahora. Booking Xun.
CEO Mu, la señora se desmayó debido al exceso de trabajo estos últimos días. Solo entonces te desmayarás. Su cuerpo está bien, no hay ningún problema grave. Unos pocos días de descanso serán suficientes. Gracias por tu molestia. Mu Shiye. ¿Estás despierto? Te envié a las montañas a recoger una antigüedad. Y me causaste tantos problemas. Si todo lo que puede hacer es hacer comentarios sarcásticos, entonces debería irse rápido. No perturbe mi descanso. De acuerdo. Cierto, me voy de Mu Corporation. Voy a salir a emprender mi propio negocio. Empezar un negocio. Todo lo que tienes ahora proviene de tu identidad como señora Mu. Dejar Mu Corporation para empezar tu propio negocio. Mu Corporation no lo seguirá financiando. A los ojos del CEO Mu, soy inútil una vez que dejo a la familia Mu. ¿Es eso cierto? Entonces, CEO Mu se atreve a hacer una apuesta conmigo. La apuesta es, si puedo tener éxito al iniciar un negocio, después de dejar a la familia Mu. Antes de que cambie de opinión, será mejor que eritáes lo que acabas de decir. ¿Qué? Tiene miedo el CEO Mu. ¿Por qué está dejando a la familia Mu de repente? Podría estar relacionado con los arreglos de Lu Yun-sei. Bien. Me gustaría ver de qué utilidad puede ser. Después de dejar Mu Corporation. Entra. CEO Lu, el informante de Mu Corporation envió un mensaje diciendo que Wu King-sun se está preparando para iniciar su propio negocio. Empezar un negocio. Ya ha dejado a la familia Mu. No sé los detalles, pero Mu Corporation ya ha emitido un anuncio público de que Wu King-sun fue despedida. Para el grupo Lu, esto es realmente una buena noticia. Hable, CEO Lu. ¿Para qué me necesita el CEO Lu? Escuché que planeas iniciar tu propio negocio. Me pregunto si podría cooperar con la señorita Gu. Cooperar. Creo que el CEO Lu tiene la intención de usar la cooperación para controlarme, con el fin de lograr su objetivo de derribar al grupo Mu. ¿Es eso correcto? No negaré que derribar al grupo Mu es de hecho uno de mis objetivos, pero lo que valoro más es la capacidad de la señorita Gu. El grupo Lu tiene incontables talentos. ¿Cómo puedo yo, una persona insignificante, posiblemente ser digna de ser favorecida por el CEO Lu? En mi opinión, las habilidades de tasación de la señorita Gu, mirando a través de todo Jinchu, están entre las mejores. Si no fuera por ti, mi grupo Lu no habría sufrido pérdidas continuamente en la competencia con el grupo Mu estos últimos meses. Entonces el CEO Lu realmente me sobreestima. No tengo la capacidad de influir en la competencia entre los dos principales conglomerados de Jinchu. Siempre y cuando cooperes conmigo, proporcionaré todo lo que necesites para iniciar tu negocio. Por supuesto, mi competencia con Mu Shiye no te obligará a participar. Para decirle la verdad, CEO Lu, elegí emprender de forma independiente, precisamente porque no quiero depender de nadie. No acepté ninguno de los recursos de Mu Shiye, y ciertamente no elegiré cooperar con usted. Aconsejo al CEO Lu que abandone esta idea. CEO Mu, el grupo Lu ha emitido un nuevo comunicado, declarando que están preparando una empresa con un nuevo socio. Lu Yun-sei es inútil en todo lo demás. Solo sabe crear este tipo de truco publicitario para ganar impulso para sí mismo. CEO Mu, el nuevo socio es la señorita Gu. ¿Qué dijiste? Gu King-sun, hiciste todo lo posible para acercarte a mí y casarte con la familia Mu, solo para darte la vuelta y cooperar con Lu Yun-sei, perturbando la moral del grupo Mu. ¡Qué plan más brillante! ¿Qué cooperación? No sé de dónde obtuvo esta noticia, pero no he cooperado con Lu Yun-sei. La competencia entre ustedes dos es algo en lo que no quiero involucrarme. Todavía estás tratando de discutir. Desde el principio, Lu Yun-sei te arregló. Para acercarte a mí no es así. De acuerdo. Ahora que tu plan ha tenido éxito, debería felicitarte. Usted siempre creyó que yo era la espía de Lu Yun-sei. ¿Qué más? No me extraña que desconfiara de mí en todas partes. Así que nunca me consideró tu esposa. Es así. Te di una oportunidad, pero elegiste el camino equivocado. A tus ojos, todo esto es culpa mía, ¿verdad? Bien, si ese es el caso, dejaré a la familia Mu ahora mismo. Yo, Gu King-sun. De ahora en adelante. No tengo nada que ver contigo. Una vez que cruces esta puerta, no vuelvas jamás. Señorita Gu, me disculpo, señorita Gu, el CEO Ma no está en la oficina hoy. No está en la oficina. Tenía una cita para venir aquí y firmar un contrato con él hoy. El CEO Ma podría estar retrasado, debido a otro compromiso. Director General Ma. Señorita Gu,
Realmente no puede entrar. ¿Por qué exactamente el director general Ma se niega a verme? Señorita Gu, seré franco con usted. El hecho de que usted dejó Mu Corporation y comenzó su propia empresa es conocido en toda la industria. Nuestra compañía no puede cooperar con usted. Toda la industria lo sabe. Moshi ya es verdaderamente despiadado. Bien, entonces, por favor, transmítale este mensaje al director general Ma. Si alguna vez cambia de opinión, nuestra oferta de cooperación sigue en pie. Sí, de acuerdo. Ciertamente le entregaré su mensaje a la señorita Gu. 2 empresas. Ni una sola está dispuesta a cooperar conmigo. Parece que subestimé la posición de Mu Corporation en Jinchu. Oigo que has tenido bastante mala suerte últimamente. ¿Necesitas mi ayuda? La señorita Shen quiere ayudarme. Sí. Nuestra relación no parece ser tan buena, ¿verdad? ¿Qué pasa si no es bueno? Estás dirigiendo una empresa por favores personales. Ahora mismo, yo estoy siendo atacado simultáneamente por los 2 gigantes principales de Jinchu. ¿No hay ningún beneficio para ti en cooperar conmigo? Ahora. La industria de las antigüedades ha sido monopolizada por las corporaciones Mu y Lu durante años. De hecho, no es prudente competir con ellas por el mercado. Yo también lo sé, pero ¿qué se puede hacer? ¿Quién dice que no hay manera? ¿Has oído hablar de la apuesta de piedras? Apuestas de piedras. Esta es la lista de precios de las piedras en bruto para joyería. Echa un vistazo. Por lo que entiendo, las piedras en bruto para joyería de las principales empresas tienen una tasa de descarte que supera el 80%. En consecuencia, el precio de la joyería sigue siendo alto. Está sugiriendo. Mientras la tasa de éxito sea lo suficientemente alta, la ganancia generada no será inferior a la de la industria de antigüedades. Pero lo que estoy pensando es tu habilidad para tasar tesoros y apostar en piedras. Son igualmente excelentes. ¿Realmente sabes cómo apostar en piedras? No me lo esperaba. Tú, una joven adinerada, también posees un sentido de los negocios tan agudo. ¿Pensaste que nosotras, que las socialites, somos solo unas vividoras? He estado estudiando negocios desde la infancia. Feliz cooperación. ¡Feliz cooperación! Teomu, por favor, beba despacio. ¿Cuánto ha bebido ya? Exacto. Beber tanto. Su cuerpo no podrá soportarlo. Joven maestro Mu, es solo una mujer. Es necesario que te dejes deprimir tanto por ella. Mientras digas la palabra, ¿qué clase de mujer no puedes tener? Si me preguntas a mí, Gu Qinsun solo está buscando problemas. Ella renunció a una vida de lujo y comodidad, insistiendo en salir y luchar por su cuenta. Espera hasta que esos grandes jefes un día, cuando estés inmovilizada en la cama y llorando, recordarás lo bueno que es nuestro joven maestro Gu. ¿No es así? Sí. ¿Qué acabas de decir? Gu Qinsun solo está buscando problemas. Mi gente no es para que la critiques. Largo de aquí todos. Ya te dije que te largaras. No lo esperaba. El CEO Mu, que siempre tiene éxito en el mundo de los negocios, también tendría un día en el que ahoga sus penas en alcohol. CEO Mu. Tanta rabia. No podría ser por la señorita Gu, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Tú, este espía. Informaste la situación de la batalla a tu nuevo jefe tan rápido. Espía. CEO Mu. ¿No piensas realmente que la señorita Gu es una espía enviada por mí, verdad? ¿Qué quieres decir? Mis espías no han sido todos tratados por ti. Gu Qinsun no es tu persona. Entonces, ¿por qué cooperaste? Sí me acerqué a la señorita Gu para discutir la cooperación, pero ella se negó. Shiye, ¿por qué acabas de llegar? Casi me muero del susto ahora mismo. A tus ojos, todo esto es culpa mía, ¿verdad? Yo, Gu Qinsun. De ahora en adelante. No tengo absolutamente nada que ver contigo. ¿Por qué me dices todo esto? Por ninguna otra razón. Nosotros dos hemos estado luchando durante tantos años. Solo quería ver a nuestro CEO Mu por el bien de una mujer, emborrachándose. Cierto. Esa señorita Gu es verdaderamente interesante. Ella es mi mujer. Ni siquiera lo pienses. Ustedes dos nos honran con su presencia. Yo, Liu, me disculpo por no haber salido a recibirlos antes. Bromeas, jefe Liu. Esta es la señorita Gu que te mencioné. Hace tiempo que he oído hablar de la reputación de la señorita Gu. Ella es verdaderamente una heroína que rivaliza con los hombres. Jefe Liu, usted exagera. Solo soy un recién llegado. Contaré con su guía y apoyo en el futuro. Jefe Liu. No. Pensé que era algún pez gordo. Haciéndonos esperar tanto tiempo. Resulta que son solo dos mujeres. Hacer negocios, verán, es diferente a cocinar en casa. Exacto. No terminen por no ganar dinero y perdiéndose a sí mismas en el proceso. Si me preguntan a mí, esta mujer debería quedarse en casa, apoyar a su marido y criar a sus hijos.
¿Por qué está mostrando su cara en público? ¿Qué clase de comportamiento es ese? Ya que todos los jefes no creen en nuestras capacidades, ¿por qué no hacemos una apuesta? Apostemos por las piedras en bruto que cortaremos en breve. ¿Quién puede cortar la pieza de mejor calidad? Esto también servirá para darle al evento de apuestas de piedras de hoy algo de interés adicional. Q y L parece. S y atreve N. De acuerdo. La señorita Gu realmente hace honor a su reputación de heroína. En ese caso, si puede, de esta selección, elegir la que tenga la mejor calidad. La próxima vez que venga a comprar existencias, le daré un 20% de descuento. ¿Qué dice? Entonces le agradezco de antemano, jefe Liu. ¿De verdad va a elegir esta pieza? Aunque en nuestra comunidad de apuestas de piedras, hay un dicho que dice que el musgo come verde. Ciertamente no nos referimos a este tipo. Una piedra cubierta completamente de musgo. Si luego corta granito, no se atreva a llorar. En el peor de los casos, llévesela a casa, póngala en su maceta y úsela como decoración. Deberías preocuparte por ti primero, no has elegido una después de todo este tiempo. Podría ser que tu presbicia esté haciendo de las suyas. Impertinencia. No se apresuren. Solo esperen hasta que empiecen a llorar más tarde. Funcionará esto. Una piedra tan fea y poco notable. Puede producir jadeíta. Si esta pieza no produce jadeíta, olvídese de las otras. Esta. Córtela. Escuche que la tasación de la señorita Gu es sobresaliente. Jefe, está cortado. Esto es jadeíta lavanda. Eres verdaderamente increíble. Una pieza tan grande de jadeíta púrpura. La piedra en bruto por sí sola podría valer más de 100 millones. Si esto se convirtiera en joyería, el valor aumentaría al menos 5 veces. Presidenta Gu, su ojo perspicaz. Yo, Liu, estoy impresionado. Impresionante. Jefe Liu me halaga. El hecho de que pude cortar esta jadeíta púrpura es enteramente gracias a la buena fortuna de su estimada ubicación. No puedo creer que esta mujer realmente haya cortado jadeíta púrpura. De lo contrario, deberíamos. De acuerdo, vaya usted primero. Estaré allí en breve. Señorita Gu, tengo algo que atender. Por favor, discúlpeme. Otro día, definitivamente. Le haré una visita personal. Después de que este material se convierta en joyería, guardemos algunos conjuntos para nosotras. Después de todo, es nuestra primera vez apostando en piedras. Deberíamos conmemorarlo. Me temo que la señorita Shen ya no tendrá esta oportunidad. ¿De qué estás hablando? Este material me gusta. Debo pedirle a la señorita Shen que se desprenda de la regañadientes y me lo venda. ¿Cuánto planea ofrecer? ¿Cuánto? Solo 100 millones. Este material, una vez convertido en joyería, aumentará su valor al menos 5 veces. La cantidad que ofreces es demasiado pequeña. No, es un Mao. Nunca tuvo la intención de comprarla desde el principio, ¿verdad? Un hombre inocente no es culpable, pero poseer un tesoro lo hace culpable un principio. Supongo que la señorita Gu no desconocería, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si digo que no la venderé? No vendré. Entonces no tendrá más remedio que quedarse aquí, junto con este material. ¿Qué? No vamos a encontrar nuestro final aquí hoy, ¿verdad? Me gustaría ver quién se atreve a tocarla. ¿Quién es usted? Están cansados de vivir. ¿Por qué estás aquí? Si no hubiera venido, planeabas esperar aquí hasta morir. Sé buena y ven a casa conmigo. Yo me encargaré de esta gente por ti. Solo ustedes pocos. Se creen demasiado, no es así. ¿Qué te parece? No es necesario. Sí, Yugu. Llévese a estas personas. Sí. Ese bastardo de Gu. No he terminado contigo. Cuando se prepararon los guardaespaldas, ¿por qué no sabía nada al respecto? Cuando uno está fuera, por supuesto que tiene que hacer preparativos adicionales. Sé buena y ven a casa conmigo. Te ayudaré a deshacerte de estas personas. Asqueroso. Moshille. 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 ¿Por qué viniste? Vine a aplicarte medicina. No es necesario. Deberías volver y descansar temprano.
Yo, dijo que puedo, encargarme yo misma. ¿A dónde se fue toda esa capacidad de hace un momento? Sabía que te preocupabas por mí. ¿Quién te pidió que me protegieras? Puedo manejarlo yo misma. Pero quería protegerte. Deberías descansar bien. Me iré primero. Puedo explicar lo que pasó antes. No hay nada que explicar. Kim-sun, cuando apareciste por primera vez, recibí noticias de que Lu Yun-sei envió espías, así que pensé. Me equivoqué. No te vayas. Entonces, en aquel entonces. Te casaste conmigo por esto también. Mu Shiye, aún no lo entiendes. Los problemas entre nosotros no son solo por esta única cosa. Este trimestre, la mitad de las antigüedades recuperadas son productos de calidad inferior. ¿Cómo estás manejando las cosas? Sí, Umu. Originalmente, el proyecto de evaluación de la empresa era manejado por la señora. Ahora que la señora se ha ido, es natural que los subordinados cometan algunos errores. Antes de que la señora viniera a la empresa, ¿cómo manejabas las cosas? Sin ella, Mu Corporation ya no puede operar. Sí, Umu. Si usted y la señora continúan así, no es una solución. ¿Qué tal si va y trae de vuelta a la señora? ¿Crees que no quiero? El problema ahora es que ella no quiere verme en absoluto. Puede que la señora no quiera verlo, pero si la abuela quiere ver a su nuera, la señora debe darle ese respeto, ¿verdad? ¿Quién son? La abuela vino a verte. Baja rápido. ¿Quién son? ¿Quién son? The La film abuela was está aquí. translated and narrated by M Media. No dijiste que Kinson me extrañaba. ¿Por qué estás aquí solo? ¿Dónde está Kinson? Kim-sun, ella. Se mudó. Kinson se mudó. Bien, pequeño bribón. Hoy pagaré a los indignos de la antigua familia Mu. Abuela. Tengo una manera de hacer que Kim-sun regrese. Abuela. Mocosa pistosa. Te lo digo. Si Kinson no acepta volver hoy, te vas de la familia Mu. Abuela, Kinson. sube. Abuela, iré a servir una taza de té. Ahora todos somos familia. No tienes por qué molestarte. Vete. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué pasa? Esta anciana ya no puede darte órdenes. ¿Quién son? Vive sola afuera. Siempre es inconveniente. ¿Por qué no? Vuelves a casa con la abuela. Abuela. Quiero divorciarme de Mu Shiye. Absolutamente no. No estoy de acuerdo. ¿Quién son? El divorcio no es un asunto menor. Sé que este mocoso apestoso te ha hecho sufrir agravios. Si hay algo, díselo a la abuela. La abuela te apoyará. ¿Por qué estás ahí parado? Pide disculpas rápido. A Kinsun. No es necesario, abuela. Entre Shiye y yo hay demasiados problemas. No se puede explicar claramente en solo unas pocas palabras. Además, ahora estoy comenzando mi propio negocio. Y vivir sola será más conveniente. Todas esas cosas son. Ya que has tomado una decisión, la abuela no te pondrá las cosas difíciles. La abuela espera que vuelvas a menudo a visitar a la abuela. No se preocupe, abuela. Incluso si usted no lo dijera, yo seguiría viniendo a verla a menudo. Buen niño. Entonces Shiye y yo regresaremos primero. Cuando vuelvas a verme, recuerda avisarme. Abuela. No acordamos persuadir a Kim-sun para que regresara. ¿Cómo pudiste dar a luz a un nieto tan desleal?
¿Qué hiciste exactamente? Para que Kim Sun se enojara tanto. Si Kim Sun decide divorciarse de ti, ¿serás un soltero de por vida? Jefe, Mu Lin-chuan ha regresado al país. Pase. ¿Por qué está aquí? No puedo venir a verte si no pasa nada malo. Si no hay nada importante, por favor, váyase. Todavía tengo trabajo que hacer. Mu Lin-chuan ha vuelto. Será mejor que tengas cuidado últimamente. Mu Lin-chuan. ¿Quién es ese? Él es un hijo de la familia Mu. Ha estado en el extranjero, gestionando los activos en el extranjero del grupo Mu. La junta directiva lo transfirió de vuelta esta vez. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Mu Lin-chuan siempre ha codiciado el puesto de presidente del grupo Mu. Su regreso esta vez solo le permite ser mi asistente. Él no se conformará con eso en absoluto. Y tú eres mi esposa. Definitivamente te usará para contenerme. En el corazón del CEO Mu. No parezco ser tan importante, ¿verdad? Kim Sun, vuelve a casa conmigo. Quédate a mi lado, para que pueda cuidarte bien. Gracias por su amabilidad, CEO Mu. La casa de la familia Mu. No volveré. Si él toma medidas contra la corporación Gu, no me quedaré de brazos cruzados. Kim Sun, Están todos aquí. Esta debe ser Mu Lin-chuan, el hermano mayor de Mu Shiye. mi cuñada, ¿verdad? Hola. Mi nombre es Mu Lin-chuan. Soy el hermano mayor de Shiye. Cuando Shiye se casó, no pude asistir en persona. Escuché que la señorita Gu está iniciando una empresa. ¿Qué tal si invierto una suma de dinero como compensación? Inversión. ¿Qué buenas intenciones podrías tener tú, Mu Lin-chuan? Mu Lin-chuan claramente tiene intenciones maliciosas. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad para ver qué intenta hacer? Por supuesto. Me pregunto, señor Mu, ¿cuánto ha preparado? Kim Sun, Señorita Gu, por favor, ponga su precio. Después de todo, The film yo, was como hermano mayor, fui el translated primero en fallar. and narrated by M. Ciertamente Media. no podemos dejar que los extraños digan que me aproveché, ¿verdad? ya que se trata de inversión, yo también puedo invertir, ¿verdad? Usted quiere invertir en la empresa de la señorita Gu. No querrá decir que no tiene acciones, ¿verdad? Parece que ambos quieren invertir en nuestra compañía. ¿Por qué no lo decidimos mediante una puya? Pujar. Dada nuestra relación, tengo que pujar contra él. Incluso si Shiye y la señorita Gu son marido y mujer. Algunos asuntos es mejor manejarlos profesionalmente para evitar convertirse en tema de chismes. De acuerdo. Entonces pujemos. Ahora, tomen un formulario de cotización cada uno. Quien quiera invertir en nuestra empresa. El mejor postor gana. Terminaste de rellenarlo tan rápido. Parece que Shiye está decidido a ganar esta licitación. El grupo Mu es el conglomerado líder en Jinchu. Y yo soy el CEO del grupo Mu. Esta pequeña cantidad de dinero, ciertamente puedo permitírmela. $500 millones no es una cifra pequeña. Parece que vino preparado para su regreso al país. Ninguna de sus cotizaciones cumple las expectativas de nuestra compañía. Por lo tanto, rechazamos ambas inversiones. Miraste claramente. Completé 500 millones. Ser capaz de generar tanto dinero al instante, parece que la junta directiva te ayudó bastante. ¿Pensaste que todos estos años que pasé en el extranjero fueron desperdiciados? Si ustedes dos quieren discutir, pueden hacerlo afuera. Acompáñenlos a la salida. Por favor. Xiao Mu, usted no tiene la intención de quedarse a cenar, ¿verdad? Eso fue 500 millones. Simplemente lo rechazaste de plano. Pensó que estos 500 millones venían sin condiciones. Él simplemente quiere obtener el control de la compañía. Para lograr el objetivo de restringir a Mu Shiye, la compañía recién está comenzando. Es mejor desarrollarse de manera constante. Además, tampoco quiero involucrarme en la competencia entre esos hermanos. Entonces, ¿por qué tú, en ese momento, propusiste la licitación? Solo quería ver exactamente cuán capaz es este Mu Lin-chuan, cuánta habilidad, pero ahora parece. La situación de Mu Shiye es peor de lo que pensé. Sí, Yugu. La empresa rival ofreció un precio
Más bajo que el suyo. No puede mantener el precio original, ¿verdad? Usted también conoce la calidad de nuestro producto. Detenga esa rutina. Solo le preguntaré una cosa. ¿Va a bajar este precio o no? Entonces permítame decirle esto. Imposible. Nuestra cooperación termina aquí. En el futuro, nos encontraremos en el mundo de los negocios. Vámonos. Fuiste demasiado impulsiva. Claramente nos estaban atacando deliberadamente. Si hubiéramos aceptado esta vez, solo intensificarían sus demandas más tarde. En cuanto a los socios, encontraré nuevos. Esos socios ya han retirado sus inversiones de Grupo Gu. No es así. Ya las han retirado. Pero jefe, ya que Gu Qinsun no unió fuerzas con Mu Shiye, aún necesitamos proceder de esta manera. Este hermano menor mío nunca ha tenido debilidades. Sin embargo, solo cuando se trata de Gu Qinsun, pierde la compostura. Incluso si no han unido fuerzas. Gu Qinsun sigue siendo el punto de inflexión para que yo derrote a Mu Shiye. Jefe es brillante. Solo espera, mi querido hermano menor. Yo destruiré personalmente todo lo que te importa. Esta es la última compañía. Pase lo que pase, debemos asegurar esta cooperación. No te preocupes, el señor Chao es muy optimista acerca de nuestro proyecto. Definitivamente tendremos éxito en la negociación esta vez. Por favor, espere aquí. Hola, tenemos una cita con el señor Chao para discutir la cooperación hoy. El señor Chao instruyó que no se le permite entrar. Debes estar equivocado, ¿verdad? No nos dejan entrar. Esto fue instruido personalmente por el señor Chao. Hola, señor Chao. Soy Gu Qinsun. Tenía una cita con usted esta tarde para discutir la cooperación. Señorita Gu, no es que no quiera hablar con usted, pero ya que ha ofendido al señor Chuan, Debemos considerar los riesgos involucrados. Mulin Chuan. Señor Chao, este asunto no tiene nada que ver con la corporación Mu. Como hombre de negocios, no debería ser lo que más valora. El beneficio que trae este proyecto. Nuestro proyecto. Chao. Señorita Gu, definitivamente, no puedo dejarla entrar hoy. Por favor, no me ponga las cosas difíciles. De acuerdo. Por favor, dígale al señor Chao que lo esperaré justo aquí. ¿Qué deberíamos hacer? La empresa todavía tiene una reunión. No podemos seguir esperando aquí para siempre. Vuelve a la reunión primero. Yo esperaré aquí. Sí, Mu, ya que está tan preocupado por la señora, ¿por qué no va y la revisa? ¿Qué identidad debería usar ahora para aparecer a su lado? No es bueno. Qinsun. ¿Qué te pasa, Qinsun? Mu Shiye. Qinsun. Qinsun. Sí, Mu, la señora no está gravemente herida. Solo necesita unos días de descanso para recuperarse. ¿Estás despierta? ¿Por qué estoy aquí? De ninguna manera. Todavía necesito ir a negociar la cooperación con el CEO Chao. Estás así y sigues pensando en el trabajo. No puedes confiar un poco más en mí, solo tienes que decírmelo. Y yo te ayudaré con todo. ¿Por qué humillarte y rogar a esa gente? Mu Shiye. Al principio, realmente dependía de ti. Pero esa versión de mí era solo un accesorio irreflexivo. Pero yo no lo siento así. Tú no te sientes así. Pero ciertamente actuaste de esa manera. Ahora he comenzado mi propio negocio. ¿Y quieres que dependa de ti para todo de nuevo? Pensé que me estabas ayudando. Pero solo me estabas tratando como tu canario. Eso es porque me importas. ¿Quién son? Escuché en casa que tú te desmayaste. ¿Qué pasó? ¿Dónde te sientes mal? Estoy bien, abuela. Quizás solo he estado trabajando demasiado duro últimamente. Escuché, sabes, que tu compañía ha estado teniendo algunos problemas últimamente. Dile a Shiye si algo sucede. Él es tu esposo. Eso deberá ayudarte. No es nada, abuela. Puedo encargarme de estos pequeños asuntos yo misma. Abuela, ¿qué es esto? Estás hablando de esta horquilla. Se dice que fue forjada utilizando la técnica de artesanía antigua. La técnica se ha perdido. Si te gusta, la abuela te la dará. Técnica de artesanía antigua. No era esto solo algo que hice casualmente. Cuando estaba aburrida en el palacio en aquel entonces, en realidad se ha perdido. Así es. ¿Por qué no pensé en eso? Abuela, te quiero. Este niño, tan irrespetuoso. La empresa está a punto de ir a la bancarrota. ¿Por qué de repente estás tan tranquila de nuevo? Mira lo que es esto.
No es solo una horquilla. El pasador no es lo importante. Es el método de fabricación. Técnica de artesanía antigua. Técnica de artesanía antigua. Dices que deberíamos aplicar la técnica antigua a la fabricación de joyas. Puedes hacerlo. Dado que los productos actuales no pueden romper el estancamiento del mercado, entonces, ¿por qué no? Intentamos un enfoque diferente. Entonces, ¿pero estamos esperando? Date prisa y encuentra a alguien que lo procese. Sin prisa. Deja que la bala vuele un poco más. Recuerda decirle a Mu Lingchuan. De acuerdo. Déjame este asunto a mí. Mu Lingchuan. El juego ha comenzado. Está diciendo que Gu Qinsun y su equipo han dominado la antigua artesanía. Sí, jefe. ¿Qué deberíamos hacer entonces? La antigua artesanía es una técnica palaciega. Incluso a los principales maestros contemporáneos les resulta difícil analizar sus profundos secretos. ¿Cómo podrían dominarla? Sin embargo, ella es de hecho un genio de los negocios. Usar esto realmente como un truco publicitario. Deberíamos exponerlos. Exponerlos. Un truco publicitario tan bueno. ¿Por qué no deberíamos usarlo? No solo debemos usarlo, sino que debemos usarlo antes que ellos. ¿Qué estás tramando ahora? Invitarte a salir a comer. Lo siento, todavía tengo una reunión a la que asistir. No tengo tiempo. ¿A dónde vas? CEO Gu, probablemente aún no lo sepa. El CEO Mu está actualmente repartiendo beneficios a todos. Beneficios. Todos siéntanse libres de tomar lo que quieran. Las marcas de lujo están todas en una venta masiva, ahora solo el 10% del precio original. Rápido. El CEO Gu está aquí. CEO Gu, el CEO Gu está aquí. ¿Qué estás haciendo? No es obvio que le estoy dando beneficios a todo el mundo. Diles rápidamente que regresen. Todavía tengo una reunión. CEO Gu, los bolsos de marca ahora cuestan solo el 10% del precio original. Ni siquiera las tiendas libres de impuestos son tan baratas. Así es, trabajamos para la compañía, incluso si no tenemos grandes logros. Hemos puesto mucho esfuerzo. CEO Gu, ¿puede soportar vernos perder dolorosamente nuestros queridos bolsos? Ahora, todos los que debían estar en la reunión se han ido. El CEO Gu no debería estar ocupado ahora, ¿verdad? Me rindo contigo. Vámonos. Esto es malo, Ring-sun. Algo ha pasado. ¿Qué es? La empresa de Mulin Yuan anunció repentinamente externamente su línea de producción de artesanía antigua. Realmente mordió el anzuelo. Realmente no se detiene ante nada. Anuncia externamente que nuestro evento de lanzamiento de nuevo producto está programado para el mismo día que el de ellos. Bien, iré a encargarme de eso inmediatamente. Así que estuviste preparado todo el tiempo. Ya que Mu Lingchuan quiere buscar el desastre. Entonces bien podría darle un empujón. Señorita Gu, parece que tenemos un destino bastante unido. No solo el concepto de los nuevos productos es idéntico, sino que incluso el evento de lanzamiento está programado para el mismo día. Ya sea destino o motivos ocultos. El CEO Chuan lo sabe claramente en su corazón. La señorita Gu es ciertamente de lengua afilada, pero desafortunadamente, estamos destinados a convertirnos en rivales. Rivales. Eso es meramente el pensamiento del CEO Chuan. Nunca te he considerado una amenaza. Todo está listo. Diles que se esfuercen un poco más. Hoy es el día en que Gu Qinsun sufre la ruina y la desgracia total. Gracias a todos por asistir a este evento de lanzamiento. A continuación, les presentaré a todos este nuevo producto. Esta horquilla está hecha de oro. Y su método de producción se basa en la artesanía antigua y está meticulosamente elaborada. Artesanía antigua. Significa que en la antigüedad, solo la familia real podía usar esta técnica para crear joyería. No se ha perdido ya la artesanía antigua. ¿Qué saben ustedes? Se dice que el nuevo producto de Grupo Gu esta vez también fue hecho utilizando artesanía antigua. Ambas compañías los lanzan el mismo día. Esto va a ser interesante. Todos, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. CEO Chuan, con respecto a ambas compañías, adoptando artesanía antigua simultáneamente. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Esto es plagio descarado. Nuestro nuevo producto fue elaborado personalmente por un descendiente de artesanos imperiales y ha sido certificado por expertos. Grupo Gu absolutamente no puede poseer la técnica de artesanía antigua. Entonces, como ven este acto de plagio, tomarán acciones legales para proteger sus derechos. Considerando el mercado actual, el plagio se ha convertido en la norma. Nuestra compañía se reserva el derecho de apelar, esforzándose por proteger el arduo trabajo de numerosos artesanos y evitando que la artesanía antigua sea profanada por personas con motivos ocultos. No esperaba que Gu Corporation, por el bien de la competencia maliciosa, recurriera realmente al plagio. Eso es verdaderamente repugnante.
Se dice que el dueño de Gu Corporation es la cuñada del CEO Chuan. Parece que estas disputas de familias ricas no son tan sencillas como pensábamos. Lo anterior constituye el contenido completo. A continuación pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. CEO Gu. El CEO Chuan, en el lanzamiento de su nuevo producto, acusó abiertamente a su empresa de presunto plagio. Respecto a esto, ¿tiene algo que desee explicar? Respecto a algo que no hicimos, realmente no tengo nada que explicar. La artesanía antigua del lado del CEO Chuan cuenta con verificación de expertos. ¿Dónde está su prueba? Exacto, incluso si es falso. No tenemos forma de verificarlo. ¿Dónde está su evidencia? Secreto empresarial. Sin comentarios. Plagio. 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 ¿Qué deberíamos hacer? Incluso si somos genuinos, una vez que surja la opinión pública sobre el plagio, será muy difícil para nosotros aclararlo. Espera, no te preocupes. ¿Qué está pasando? Gu Qingxun fue invitada a unirse a la Asociación de Antigüedades, convirtiéndose en el miembro más joven de la asociación. Como consultora senior, su estatus es igual al del presidente. Fue Gu Qingxun quien descifró la antigua escritura china, llenando el vacío en la artesanía antigua, que se había perdido durante muchos años. Además, Gu Qingxun también donó el método de producción de la artesanía antigua, de forma gratuita, a la Asociación de Antigüedades. El presidente emitió un documento de agradecimiento. Si lo calculamos de esta manera, la artesanía antigua de Gu Qingxun es la auténtica. Entonces Mu Lin-Chuan y su grupo no son solo el ladrón gritando "detengan al ladrón". Gu Qingxun. Gu Qingxun. Gu Qingxun. Gu Qingxun. Ya que todos ya han visto la noticia, quiero hacerles una pregunta a todos. Mu Lin-Chuan y yo. ¿Quién es exactamente el que está engañando a los consumidores? La técnica de artesanía antigua de nuestra compañía. CEO Chuan, el grupo Guya, presentado una denuncia ante el tribunal, acusándole de engañar a los consumidores y de participar en competencia desleal. Puedo preguntar si tiene algo que desee decir. Como pueden ellos. Van en serio. Justo ahora, la última noticia. La técnica de artesanía antigua, descifrada por el CEO Gu, ha sido certificada por la Asociación de Antigüedades, debido a su destacada contribución. La Asociación de Antigüedades lo ha honrado como invitado distinguido. Gu Qingxun. CEO Chuan. CEO Chuan. No se vaya. CEO Chuan. Gu Qingxun. ¿Te atreves a conspirar contra mí? Cuando te enfrentas a un perro que se ahoga, ciertamente debes golpearlo mientras está caído, para que aprenda la lección. Gu Qingxun. Ganaste esta vez. Representa que siempre ganarás. La expresión de Mu Lin-Chuan, justo ahora, era como si hubiera comido algo asqueroso. Eso fue realmente satisfactorio. Si el diablo crea una calamidad, no puede ser perdonada. ¿De acuerdo? Dejemos de pensar en él. Vayamos a celebrar esta noche. Mi gran héroe. ¡Vamos! Vamos, el gran héroe. ¿Por qué estás simplemente sentado ahí? Yo no beberé. Beban ustedes. CEO Gu, si no bebes, ¿cómo podemos divertirnos? Es raro que podamos salir y relajarnos por una vez. Deberías disfrutar a fondo. Sabe bien. ¿Verdad te mentiría yo? Sigan bebiendo. De acuerdo, te emborrachas con solo una copa, y aún así bebes tanto. Finalmente estás aquí. Te la estoy entregando a ti. Entonces ten cuidado en tu camino a casa. De acuerdo. Mu Shiye. ¿Por qué estás aquí? Vine a llevarte a casa. Casa. ¿A qué casa vamos a volver? Nuestra casa. Qingxun. Vendrás a casa conmigo. De acuerdo. Qingxun. Mu Shiye. Sé buena. Te limpiaré la cara. No. ¿Sabes lo que estás diciendo? Mu Shiye. ¿Dónde es este lugar? Mu Shiye. Bastardo. Jefe,
Después del último escándalo de plagio, el grupo Wu nos robó todos los clientes. Solo quedan 3 tiendas físicas. Wu Qingsun. No podemos permitir que siga siendo tan engreída. CEO Wu, nuestra empresa este trimestre logró el volumen de ventas más alto a nivel nacional. Respecto al volumen de ventas de este trimestre, todos aquí merecen crédito. Por lo tanto, el CEO Shen y yo hemos decidido. Todos. Hay alguien que se tome 7 días de vacaciones pagadas. El CEO Wu es brillante. El CEO Shen es poderoso. Qingsun. 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 ¿Estás despierta? ¿Qué me pasó? Todo es porque recientemente trabajaste horas extras todos los días. Si me preguntas, Sí, Wu. ¿cómo está el informe? Físicamente todo es normal. Es solo que ha estado sobrecargada de trabajo recientemente. Y tiene un ligero caso de hipoglucemia. Además, hay algo más. La señora está embarazada. Estoy embarazada. ¿Te refieres a Mu Lingchuan? ¿Por qué debe elegir este momento? Para organizar un pequeño banquete familiar. Es solo un banquete familiar. No te preocupes tanto. Pero siempre siento que este banquete no es tan simple. Incluso si algo realmente sucede, no me tienes a mí. Vámonos. Mi preciosa Qingsun. La abuela te extrañó muchísimo. Abuela, Qingsun también te extrañó. Ya que todos están aquí, me gustaría proponer un brindis por todos. Casualmente, aprovechando este banquete familiar, tengo una buena noticia que compartir con todos. Tía, vas a ser abuela. Qingsun. Estás embarazada. Por supuesto, tía. Si no me crees, pregúntale a Shiye. Mami. Qingsun está embarazada de verdad. Aún no he tenido tiempo de decírtelo. Realmente no esperaba que yo, esta anciana, habiendo vivido hasta tal edad, viviría para ver el día en que conociera a mi bisnieto. Qingsun. Eres verdaderamente la gran estrella de la suerte de la familia Mu. Ya que estás embarazada, entonces renuncia a tu trabajo. Y quédate en casa para descansar y cuidar al bebé. Mami. La empresa se encuentra actualmente en un periodo de crecimiento. Si dejo la empresa ahora, definitivamente se verá afectada. No importa que tan bien le vaya a tu empresa. Puede compararse con el grupo Mu. Qingsun. En todos los asuntos, debes distinguir las prioridades. Tu tarea actual es cuidar bien del futuro. Heredero del grupo Mu. Sonkai. Qingsun. Tu madre solo está preocupada y actuando precipitadamente. No te lo tomes a pecho. Más tarde, la abuela encontrará una niñera para cuidarte de cerca. En ese caso, los asuntos de tu compañía tampoco tendrán que ser descuidados. Mami, ¿puede una niñera proporcionar un cuidado personal constante para ella? Este asunto está zanjado. Mañana debes ir a casa y descansar para cuidar al bebé. No estoy de acuerdo. ¿Qué dijiste? Me casé con la familia Mu. No para ser una herramienta de reproducción. Yo también tengo mi propia vida. Incluso sí. Mami, Qingsun tiene razón. Deberíamos decidir este asunto nosotros mismos. Tía, no te preocupes demasiado. Después de todo, este es un asunto familiar de Shiye. Realmente no deberíamos interferir en esto. No te necesitamos aquí causando problemas. Todos ustedes están confundidos. Ni siquiera pueden manejar sus propios asuntos familiares. ¿Cómo podrán gestionar la corporación Mu en el futuro? Ya que madre piensa que no soy digna de ser la señora de la familia Mu. Entonces estoy dispuesta a divorciarme y dejar a la familia Mu. Qingsun, no digas cosas por rabia. Estas no son palabras dichas con ira. Como heredero de la familia Mu, debes priorizar el panorama general. Tener una esposa como yo no es algo bueno. Quizás nunca debimos haber estado juntos desde el principio. Bien. Este pequeño templo que es mi familia Mu realmente no puede albergar a un gran Buda como tú. Cuídate. Qingsun, Detente ahí mismo. es solo la corporación Mu. Si ni siquiera puedo proteger a mi propia esposa, entonces esta corporación Mu no la necesito de todos modos. Bien. Si te vas con ella, no vuelvas nunca a la familia Mu. Tía. Abuela. Tengo asuntos que atender en la compañía. Me iré ahora. Sonkai. ¿Qué se supone que debo decir de ti? Si Shigen no hereda la familia Mu, se le puede dar a Lin Xuan. ¿Cómo es eso posible? Mami, ¿sabes qué? En aquel entonces, por el bien de mi carrera, no pasé mucho tiempo con Shiye. Eso sigue siendo mi pesar hasta el día de hoy. Solo espero que Qingsun pueda poner más energía en Shiye. ¿Y en el niño?
Entonces déjame preguntarte, si yo hubiera insistido en aquel entonces, en que renunciaras a tu carrera por el niño, ¿habrías sido feliz? Kim-sun. Espera. ¿Por qué me seguiste afuera? Deberías estar consolando a tu madre ahora mismo. Renuncié a heredar la corporación Mu. ¿Qué dijiste? ¿Por qué eres tan impulsiva? Mu Lin-chuan es claramente tratando de hundirte. ¿Por qué insistes en este momento? Para caer justo en su trampa. ¿Cómo podría la corporación Mu ser más importante que tú? Estás conmovida. ¿Ahora? No me queda nada. Sí, Yugu. No soportarías verme vagando por las calles, ¿verdad? Genial. El maníaco que adora a su esposa viene otra vez a traerle comida. Creo que ahora eres prácticamente un hombre mantenido. ¿Qué tiene de malo ser un mantenido? Vivo de la riqueza de mi esposa, lo cual está perfectamente justificado. De acuerdo. Todo lo que dices es correcto. No voy a ser el mal tercio aquí. Date prisa y come. Comeré una vez que termine mi trabajo. Come primero. No puedes comerlo una vez que se enfríe. ¿Hay algún problema con lo que estás mirando tan fijamente? Hay un problema con este proveedor tuyo. ¿Qué está pasando? Mira, este proveedor suministra bienes a 6 empresas simultáneamente, pero la tasa de rendimiento de su línea de producción es completamente insuficiente para sustentarlas, para producir tantos productos calificados. Por lo tanto, sospechaste que pasaban productos inferiores por D. No esperaba que se atrevieran a falsificar la calidad del producto. Con tu capacidad. Deberías estar mostrando tu talento en el grupo Mu. Esto es lo que elegí yo misma, que tiene que ver contigo. Además, creo que este tipo de vida actual, donde tú manejas los asuntos externos y yo manejo los asuntos internos, es bastante buena. Pero, No hay peros. Entre miembros de la familia, debemos estar mutuamente unidos, mutuamente cargados. ¿No me consideras familia? de acuerdo. Todo lo que dices es correcto. Voy a atender una llamada. Sí, Mu, están todos los asuntos para la reunión de accionistas preparados. Procede de acuerdo con el plan original. ¿Por qué me trajiste al grupo Mu? Todavía tengo una pila de documentos que discutir allí. Para traerte a ver un buen espectáculo. Creo que funciona. No es este Lexi Yo, que fue expulsado del grupo Mu. Estas personas son demasiado autosuficientes. Una buena mano de cartas, jugada terriblemente. Te aconsejo que inclines rápidamente la cabeza ante el CEO Chuan, quizás el CEO Chuan. Por el hecho de haber sido hermanos, aún podría dejarte algunas migajas. Todos ustedes, accionistas, realmente están envejeciendo. Y su piel es bastante gruesa también. La forma en que seguiste a Shiye en aquel entonces adulándolo, todavía está vívida en nuestras mentes. Tú, basta, ya que todos están aquí. Entonces todos, por favor, tomen asiento. Dado que el señor Mu Shiye fue despojado de su estatus de heredero, invitamos a todos aquí hoy para determinar el candidato para presidente del grupo Mu. Por favor, emitan sus votos. Dado que los votos ya han superado la marca de la mitad, entonces, el señor Mu Lin-chuan servirá como el presidente del grupo Mu. Me opongo. Mu Shiye. Más de la mitad de las personas en la reunión apoya esto. ¿De qué sirve tu objeción por sí sola? Tengo el poder de veto de un solo voto. Poder de veto de un solo voto. ¿Crees que sigues siendo el CEO del grupo Mu? Shiye. Sé que estás descontento. Pero la decisión de la junta directiva debes respetar, ¿verdad? Las acciones en poder del señor Mu Shiye representan el 51% del grupo Mu, lo que lo convierte en el mayor accionista del grupo Mu. Él posee el poder de veto de un solo voto. Esto es razonable y justificado. Esto es imposible. ¿No lo crees? Entonces compruébalo por ti misma. Mu Shiye, ¿te atreves a jugar conmigo? Parece que no eres completamente estúpida. Bien. Su.
Evidencia de malversación de fondos públicos. Eso también lo he presentado. En cuanto al resto de tu vida, entonces prepárate para instalarte en prisión. ¿Qué dijiste? ¿Cómo pudiste haber obtenido esa evidencia? Vámonos a casa. CEO Mu. CEO Mu. CEO Mu. El mayor accionista del grupo Mu. El CEO Mu trabajó muy duro para ocultármelo. No tenía intención de ocultártelo. Temía que por esto fueras implicada de nuevo. No puedo perderte de nuevo. ¿Por qué estás ahí parado aturdido? No vamos a casa. Vámonos a casa. Abuela. Mami. ¿Por qué estás aquí? Dila tú misma. Quieres tener tu propia carrera. Y no me opongo. Pero si Ye es el único hijo que tengo. Espero que puedas de todo corazón amarlo. Tu madre tiene una lengua afilada pero un corazón blando. Desde que ustedes dos se fueron, ha llorado varias veces en privado. ¿Quién lloró? Mami. Conozco tus buenas intenciones. Y precisamente porque amo a Shi-Ye. Es por eso que quiero estar a su lado como su igual. Y no ser simplemente su apéndice. En realidad, lo que dijiste también es correcto. Pero todavía tengo que criticarte por una cosa. Desde que comenzaste tu negocio, mira cuánto peso has perdido. Vamos, te llevaré a comer una gran comida. Vámonos.